El acontecimiento religioso de primer orden es el encuentro con Jesús de Nazaret, muerto y resucitado. Esto no es una prueba de la verdad de la pretensión de Jesús ni de su condición de Hijo de Dios. Eso lo puede verse desde la fe, y la fe es un don. Pero sí prueba que la pretensión de Jesús sucedió realmente y que esa pretensión llega a nosotros desde el centro de la historia. La hipótesis del cristianismo como un mito tiene un valor, su coherencia abstracta. En el papel, y en unas palabras eruditas, parece muy racional, pero no resiste la prueba de la historia. Es un gigante con pies de barro. Negar que en la mente y el corazón de Jesús de Nazaret existió la pretensión de ser Dios para nosotros y afirmar que después de muy pocos años alguien, Pablo o unas comunidades anónimas, la pusieron en sus labios y consiguieron engañar a todos o a muchos, es una credulidad mayor que nuestra fe. Nosotros creemos por el encuentro que hemos hecho con el acontecimiento de Cristo en el presente por medio de la Iglesia. Es más racional creer o pedir el don de la fe que negar un hecho histórico que nos interpela. También yo quiero comenzar agradeciendo a nuestros invitados su disponibilidad y el rigor de su ciencia para venir aquí, ponerlo delante de todos y dialogar sobre esta cuestión. Y para no incurrir en la ira del moderador, me ajustaré a leer el texto que tengo escrito. Hemos visto que las cartas de San Pablo se componen entre los años 50 y 60, los evangelios sinópticos en torno al año 70 y el de Juan hacia final del siglo I. Pero todos estos textos incluyen materiales anteriores, algunos muy próximos a la muerte de Jesús. De esos materiales vamos a hablar para intentar descubrir si la idea de un Mesías Dios es propia de Pablo o es anterior a él y, como sostenemos, original de Jesús mismo. En la carta a los Filipenses, San Pablo cita un himno litúrgico anterior a él y conocido por la comunidad de Filipos. Como la carta es de inicios del año 54, la tradición consolidada de este texto prepaulino no alcanza los 25 años. Este texto muestra que antes de San Pablo ya existía una concepción de Jesús muy distinta y superior a la de un mero Mesías político. Veamos. El himno habla del modo de existencia divina de Jesús. Refiere el hecho histórico de la muerte en cruz de Jesús y su resurrección. No habla de estos datos como meros mitos o símbolos, sino como realidades ocurridas en el tiempo, como hechos. Las expresiones del himno denotan un origen judeocristiano distante del helenismo. Así, la oposición señor-esclavo denota un esquema teológico muy propio del Antiguo Testamento, la exaltación de los humildes. Las expresiones del himno denotan un origen judeocristiano. La existencia al modo divino de Jesús no puede tener su antecedente en los hombres divinos del helenismo, grandes héroes y señores con fuerza, riqueza y mando, sino más bien en la reflexión del judaísmo del Segundo Templo sobre la sabiduría de Dios que desciende en determinados momentos a la tierra. El himno prepaulino destaca que Jesús ha optado por una vida de esclavo, lo que resulta muy chocante para una concepción helenista de la divinidad. Esto implica también un mesianismo distinto del de todo dominio político. El nombre sobre todo nombre tiene como trasfondo toda la teología judía y judeocristiana del nombre divino. Esta expresión por sí sola bastaría para ver, primero, que Cristo tiene ya el carácter divino antes de cualquier reflexión de San Pablo. Y segundo, que esta divinización no se opera en ámbito griego, sino judeocristiano. Y este texto no es de Pablo. Pero ¿puede soportar el judaísmo del siglo I un Mesías divino o solo esperaba un Mesías político? En otras palabras, ¿se presentó realmente Jesús como un Mesías sobrehumano y espiritual o solo como un Mesías político que fracasó en su intento? Quizás el origen de ese cristianismo plural al que aludía el profesor Teja hay que buscarlo en el judaísmo plural del contexto del tiempo de Jesús. En ese contexto, el judaísmo no era homogéneo, sino extremadamente plural. Había fariseos, saduceos, celotes, esenios, además del pueblo que no necesariamente se adscribía a estos grupos. Todos esperaban un Mesías, pero no todos del mismo modo, aunque más o menos coincidían en que la era inaugurada por el Mesías suponía la derrota de sus enemigos y traería una especie de paraíso a la tierra de Israel, por supuesto. Es evidente que Jesús no cumplió esto, pero cabe preguntarse si lo pretendió en algún momento. Dice y hace cosas que el Mesías tenía que decir y realizar. Con eso está claramente indicando a sus contemporáneos que actúa en consonancia con lo que Israel había esperado desde siglos.
pero al mismo tiempo da a entender que su mesianismo no es exactamente como lo esperan. No es político, ni violento, ni excluyente, sino de otro orden. Y sobre todo, es un mesianismo que tiene un carácter inesperado, un mesianismo divino. Con esto, a pesar de la continuidad en la tradición mesiánica, hay también una ruptura que solo puede tener una explicación adecuada en el propio Jesús, porque no se entiende que otro la haya inventado después de su muerte. Contra esto podría argumentarse que los textos que hablan de este mesianismo espiritual y divinizado están contaminados de paulinismo, pero no es así. Primero, porque hay textos anteriores a Pablo, como el citado de Filipenses, en donde esto ya aparece. Y también porque, de hecho, todas las palabras y gestos de Jesús suponen de alguna forma su conciencia de divinidad. Puede verse con claridad en el relato de la expulsión de los mercaderes del templo, atestiguado en los sinópticos y en Juan. Los judíos esperaban que el Mesías purificara el templo, y el gesto de Jesús va en ese sentido. Les está dando a entender que Él es el Mesías. Pero no se detiene allí. Cuando le preguntan qué prueba les da para poder creerle, supera de lejos toda concepción mesiánica de su época. Afirma que Él es el verdadero templo de Dios, es decir, se está poniendo a sí mismo como el lugar donde habita la Shekinah, la presencia divina. Algo parecido se constata cuando se analiza la actitud de Jesús al comentar la Torá. A diferencia de los maestros judíos de las diversas sectas, Jesús se cree soberano sobre la ley divina. Y lo mismo ocurre en otros pasajes en relación con la institución divina del sábado. El Hijo del Hombre, es decir, Él mismo, es Señor del sábado. Jesús no fracasó en su pretensión mesiánica porque no pretendió un mesianismo político. Hubo, antes y después de él, judíos que se presentaron como mesías políticos, Judas el Galileo, Teudas, Bar Cosiba y otros. Bar Cosiba, proclamado como tal por el gran rabino Akiva unos 100 años después de Jesús. A pesar de levantar el entusiasmo del pueblo, no consiguieron su objetivo y terminaron sus vidas violentamente. Algunos de ellos fueron y son recordados como grandes héroes de la resistencia antirromana. Otros ni siquiera eso, sino que como los celotes del año 70 han recibido el reproche de ser los causantes de la ruina de Israel. Si Jesús hubiera fracasado en su pretensión política, habría pasado a la historia como cualquiera de estos. Pero ninguno de estos ha dejado detrás de sí una posteridad espiritual, mística o religiosa que terminara adorándolos, pues la adoración de un hombre era completamente extraña a Israel. Contra esto no sirve argumentar que la divinización del Mesías tiene que realizarse fuera de Judea, en ambiente claramente helenista. Desde el siglo III a.C., Judea había sido sometida a un proceso de helenización muy intenso, a pesar de la resistencia de los macabeos y de las tendencias nacionalistas. La influencia griega se ve por todas partes. Asumen como propios nombres griegos, Felipe, Andrés, Marcos, y de esta moda participan incluso los sumos sacerdotes, Aristóbulo, Alejandro. Las dracmas griegas eran monedas de curso tan legal como los denarios romanos o los siclos judíos. Se aceptan categorías, conceptos y expresiones filosóficas. Llegan hasta el punto de traducir sus textos sagrados a la lengua griega, lo que implicaba toda una apertura cultural, filosófica y teológica. Incluso redactan en esa lengua algunos textos considerados, al menos entonces, como sagrados. Y en esos textos, tales como el libro de la sabiduría, que tiene nombre griego, puede verse la proximidad de nociones entre las categorías griegas y judías. Sin embargo, en todo este proceso de helenización hay un punto en el que el judaísmo resultó inexorablemente inflexible, la concepción de Dios. En esta cuestión, ninguna secta judía, ni dentro ni fuera de Judea, ni siquiera en la muy helenística y culta ciudad de Alejandría, admitió jamás ni por asomo la más remota semejanza del Dios de Israel con ningún culto pagano. Y si lo hacía, era expulsada de la comunidad de Israel. Todo lo contrario. Puede verse muy claramente en el caso de Filón, el sabio judío contemporáneo de Jesús, que explica en Alejandría la Torá con el procedimiento de los filólogos griegos en categorías muy próximas a la filosofía. Pues ni siquiera Filón es capaz de renunciar al monoteísmo radical de Israel, sino que por el contrario lo afirma con toda contundencia. Puede verse también en el odio acérrimo de los judíos contra los samaritanos, que adoran al mismo Dios, pero lo hacen al modo pagano, no en Jerusalén, sino en el monte Garizim. Puede verse incluso en la consideración de idolátrico que tuvo el templo construido en Egipto tras la ruina del año 70, a pesar de ser sus sacerdotes de la casa de Aarón y tener la misma fe de antes. Todo esto muestra con claridad cómo cualquier judío que tuviera un planteamiento religioso era completamente refractario a todo tipo de influencia pagana. Así, la helenización del mismo territorio de Judea muestra también que no es necesario acudir al contexto helénico de Pablo de Tarso para poner en él el origen de una helenización del Mesías judío. Si esta hipotética helenización era posible, era perfectamente posible también en el territorio mismo de Judea y en el tiempo mismo de Jesús. No es, por tanto, necesario que sea Pablo quien tenga que mezclar la idea del Mesías judío con la de los mitos paganos, si, como se ve por este contexto, puede operarla directamente el propio Jesús.
Y si Jesús no puede porque repugna la mentalidad de un judío monoteísta, entonces tampoco podría hacerlo Pablo, que era tan monoteísta como Jesús y además explícitamente fariseo. Y no podía hacerlo en una distancia tan corta de tiempo respecto de la muerte de Jesús y de una muerte además por crucifixión. Por eso la mesianidad de Jesús supone una continuidad y una ruptura en el contexto de la religión de Israel, y una espiritualización y divinización de esa esperanza solo puede justificarse en el propio Jesús. Por eso y en eso coinciden sus discípulos, a pesar de que procedan de aquellos diversos grupos judíos, fariseos, celotes, esenios, helenistas. No parece adecuado, en cambio, admitir que Jesús fuera sin más un fariseo o un esenio, aunque compartiera ciertos rasgos con ellos. La diversidad de origen de sus discípulos marcará sin duda acentos diversos en la forma de expresar la fe cristiana y también tensiones que recoge el Nuevo Testamento de forma explícita y se advierten además entre líneas. Pero detrás de todo esto hay un denominador común, el reconocimiento de Jesús, muerto y resucitado y recibido como Kyrios, Dios. Pero realmente Jesús mismo pretendió ser Dios. En otras palabras, ¿es Jesús mismo el mechero que comenzó el incendio al que se refería el padre Florencio? La palabra de Jesús más significativa en este sentido es la de Abba, referida a Dios en diversos momentos. Por ejemplo, en el Padre Nuestro, en la llamada exultación, en Getsemaní. Está testimoniada en todas las fuentes como material previo a los Evangelios, lo que remarca su carácter histórico. También Pablo la recoge en Gálatas 4 y Romanos 8, al citar, de nuevo, una fórmula litúrgica prepaulina. Abba supone una absoluta novedad respecto de la consideración de Dios. En el contexto del judaísmo del Segundo Templo, es absolutamente inadecuado y supone un trato de intimidad y familiaridad con Dios impropio del hombre. El judaísmo llamaba a Dios Padre, pero un judío piadoso jamás se habría atrevido a llamar a Dios papaíto, poniéndose como un niño pequeño sin respetos humanos en un plano de absoluta confianza e igualdad con Dios. Por eso, el uso de este término en Jesús supone no solo una concepción peculiar de Dios muy distinta de la del judaísmo de su época, sino también una concepción de sí mismo realmente escandalosa en este contexto. ¿Quién es este? ¿Quién se cree que es para llamar a Dios de una forma que nadie puede llamarlo, que trata a Dios de igual a igual? Una concepción de Dios como esta entre los griegos no pudo aparecer. Veamos el texto prepaulino de Gálatas 4. Se trata de una fórmula ritual en el bautismo judeocristiano muy alejada de las categorías del helenismo. Cuando se cumplió el tiempo, alude al designio divino y supone una concepción de la historia muy diversa de los ciclos paganos. Las expresiones Dios envió a su Hijo y Dios envió el Espíritu de su Hijo tienen como trasfondo la concepción judía de la sabiduría de Dios y no son asimilables a teofanías paganas. Nacido de una mujer, constituye una afirmación histórica de la filiación humana de Jesús y su valoración de la historia, de la carne y de la mujer complica mucho un trasfondo de religiosidad mítica, mistérica, gnóstica o simplemente griega. A fin de que recibiéramos la dignidad de hijos, implica una elevación o salvación muy diversa de la que podían esperar las religiones mistéricas. Tal salvación se manifiesta en algo que a los griegos les hubiera parecido realmente absurdo e improcedente, el grito infantil de Abba. Hijo y también heredero, evoca la herencia mesiánica de Israel, mientras que carece de valor y sentido en el contexto pagano. Con todo esto se ve que los cristianos anteriores a Pablo lo invocaban como Dios. Jesús no solo se había presentado como el Mesías esperado, sino que también se colocaba a sí mismo en un plano de superioridad a la ley, al sábado, al templo, y pretende además perdonar los pecados, y sugería que mantenía una relación con Dios del todo especial y paritaria. Ante una pretensión así, solo cabe aceptarla y adorarlo o considerarlo como un loco o un idólatra y blasfemo. Y blasfemia es precisamente la acusación fundamental de su proceso y condena. Los especialistas están de acuerdo en reconocer que dentro de los evangelios los relatos de la pasión constituyen los textos más antiguos. Pues bien, los relatos de la pasión son unánimes sobre la causa del proceso por blasfemia y la necesidad de presentarlo ante la autoridad romana como una causa política, dado que la cuestión teológica interesaba poco o nada a los romanos.